Desde 1983, el Parque de la Marina es lo que hoy conocemos. Antes fue el epicentro de las festividades novembrinas con la instalación en este sector de las famosas casetas de las festividades. Miguel Lara García, ¿cuántos años hoy en enero de 2025? De edad. Exactamente 74 años. ¿Cómo recuerda esos viejos tiempos festivos, alegres, de casetas con orquesta en esta zona? Uy, espectaculares sin lugar a dudas. Venían los mejores grupos de Venezuela, los mejores grupos de Colombia y del área del Caribe. Y pues los casetas, imagínese usted, Matecaña y Tres Esquinas. Matecaña, cógele la caña a Matecaña y bueno, Xavi Rojas, su presentador. Si te invitan a Matecaña, cógele la caña. Y en fin, al lado de Matecaña estaba la caseta Tres Esquinas, con el famoso empresario, y se me escapa el nombre en estos momentos, Plácido Camacho, oyó, eso era una figura. Entonces la pelea era ahí a ver quién traía los mejores grupos entre las dos casetas. Estaban aquí ubicadas, como les dije ya, en el Parque de la Marina. Entonces ambas casetas se llenaban porque traían grandes artistas sin lugar a dudas. Para eso tenemos también aquí a nuestro lado a otra figura que estaba muy joven para esa época, porque tiene muy pocos años, pero que es un gran estudiante de lo que fue esa época y pues con un gran conocimiento de lo que ha sucedido después que él vino desde Pasacaballos a decirnos que él era y quería ser un buen comunicador social. Les hablo de Benjamín Eusebio Paternina, conocido en el mundo artístico como Mincho Paternina. ¿Cuántos años hoy, Mincho, en enero del 2025? Yo estoy cumpliendo 65 años de edad, pero comencé la radio muy temprano. Ingresé a los medios en el año 1978, hasta el 80 que pude ingresar ya en nómina en Radio Bahía con Robinson Suárez. O sea, hace 40 años ingresé ya oficialmente, 45 años oficialmente a los medios de la ciudad de Cartagena, y recuerdo muy someramente mis inicios aquí en las transmisiones que se hacían desde Matecaña, con Manuel de Alzagaray, que era uno de los técnicos de Radio Bahía, Capi Tobar y Antonio Carlos Severiche. Con ellos veníamos aquí, se armaba la caseta del maestro Gregorio Cruz con las mejores agrupaciones. Nos daban inclusive hasta un tiquete de entrada y un tiquete para reclamar el licor, una botella para la mesa donde estábamos transmitiendo. Éramos muy jóvenes, en ese entonces transmitía para la emisora y nosotros lo ayudábamos, Nando Barrios Vive, otros locutores de la época, Ricardo Peñuela Rodríguez venía en la transmisión de Radio Bahía con Freddy Luis Chorbó, y nosotros hacíamos la ayudantía en ese entonces en esas transmisiones. Entonces yo recuerdo locutores como Joaco Puello, que también se iniciaron con nosotros en esas transmisiones de la caseta Matecaña. Bueno, ¿cómo era el ambiente previo a las fiestas del 11? Se hacían una especie de prenovembrinos aquí. ¿Cómo era ese ambiente, Miguel? Las prefiestas novembrinas, que se le llamaba en ese entonces, pues empezábamos con las niñas que por diferentes barrios inscribían los grupos de esos barrios, los líderes de esos barrios, y las presentaban ante el Instituto de Cultura, se llamaba. Promotora. ¿Ah? ¿No era la empresa promotora? Sí, la empresa promotora de turismo, posteriormente el Instituto de Cultura, en fin, ha ido cambiando de nombre en nombre. Hoy en día es el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Pues bien, entonces empezaba la preselección de las niñas que se presentaban para escoger un reducido grupo de participantes
y así se iniciaban las prefiestas novembrinas con desfile de las niñas en vestido de baño, en fin, en todo lo que ordenaban la institución encargada de las fiestas de noviembre. Y pues nosotros, ya posteriormente escogidas las niñas, íbamos a sus palacios reales. Ese era el nombre de lo que hoy en día le llamamos las caseticas y todo esto. Sus palacios reales, a transmitir todos los fines de semana a través de Todelar, Radio Vigía, me acuerdo perfectamente, y emisoras Fuentes que pertenecían a Todelar, eran las emisoras por las cuales transmitíamos bajo la dirección de un inquieto hombre como se llamaba mi compadre Miguel Polo Saravia, estaba también Pedro Pérez Barrios, en fin, un grupo de amigos que íbamos a las diferentes casetas a transmitir en vivo y en directo por estas emisoras las fiestas en cada uno de los palacios reales de las candidatas. ¿Cómo recuerdas este ajetreo, Mincho? Y bueno, hay que hacer una aclaración. Sí. Era la Junta de las Festividades Novembrinas la que manejaba las fiestas. Allá iba yo. Sí. Lo organizaba el Consejo de Cartagena, y cuando yo llegué al tema fiesta, el presidente del Consejo, que era Javier Cáceres Leal, era quien manejaba la fiesta. Posteriormente pasó a Proturismo, y ahí conocimos a Fabián de la Espriella, que manejó por mucho tiempo el reinado de la independencia, reinado popular. Después pasó a manos de Corfiesta, fue donde aparece Mercedes Rosales de Villegas, en ese entonces Mercedes Rosales Dager, que fue reina de la ciudad de Cartagena, a manejar el tema y tomó una altura, el reinado popular. Entonces, ya de ahí en adelante se convierte en el reinado de la independencia. En el año 2003, el Comité de Revitalización de la Fiesta de Independencia, el Comité de Revitalización de la Fiesta, lo llama Reinado de la Independencia de Cartagena o Reinado Popular. Entonces, más o menos esa es la historia que conozco, y han pasado por ahí muchos personajes como directores del Instituto de Patrimonio y Cultura, donde recayó la organización del reinado, de la independencia y de las fiestas de independencia de Cartagena. Se han intentado cambiar algunos nombres que ya tienen raíces en el pueblo cartagenero, como el desfile del bando, que hoy se llama el desfile de la independencia. El bando es la lectura que declara a la ciudad en fiesta durante varios días con motivo de la independencia. Entonces, ese desfile tomó el nombre con el tiempo, el desfile del bando, pero le han querido cambiar el nombre. Hoy se llama el desfile de la independencia. Otros han querido ponerle como se llama el de Barranquilla, la batalla de Flores, pero eso no caló porque Barranquilla se apropió de este nombre hace bastante rato. Bueno, ¿cómo era una noche de casetas en este sitio? Espectaculares. Por lo que dije anteriormente, cada caseta quería traer a los mejores grupos, y entonces el que mejores grupos traía, pues ese se llenaba primero, pero las dos casetas se llenaban sin lugar a dudas porque en ambas casetas habían buenos artistas. Yo tuve oportunidad, Miguel, de conocer muchos artistas en Matecaña. Entre ellos, uno de los primeros artistas internacionales que vino aquí fue el maestro Wilfrido Vargas, y vino Cuco Baloy, que eran los artistas que estaban de moda por allá por los años 80. Aquí tuvimos oportunidad de verlo, aquí en la caseta Matecaña. También vimos a los corraleros Majagual con César Castro, Calixto Ochoa, Alfredo Gutiérrez, con todos los que hicieron parte de esa gama, Tony Zúñiga, Nacho Paredes, todos los conocimos aquí en la caseta Matecaña. Cuando eso todavía no existían los Diomedes Díaz, los binomios de oro. Y Arroyo. Yo Arroyo todavía estaba en pañales. Sí, apenas estaba comenzando su carrera. Luego ellos ya aparecen aquí en escena en Matecaña. Ya Matecaña, después que hizo su curso aquí en el Parque de la Marina, donde estamos haciendo este programa, pasó a otros sitios. Estuvo en Chambacú. Allá también se armó la caseta 5 Estrellas, la caseta 3 Esquinas y la caseta Matecaña. La Matecaña, por último, los últimos años pasó a donde están las botas ahora, las botas
Eso es sector San Felipe. Playón del Blanco. Playón del Blanco, donde están los estadios Mono Judas Araújo. Ahí estuvo Matecaña y termina Matecaña su última etapa, que fue con un torrencial aguacero, allá en Ronda Real. Lo que hoy es Ronda Real, lo manejaba Dagoberto Macías. Le alquilaba a Gregorio Cruz, que había perdido sus 2 piernas, producto de la leucemia que tenía, perdió las 2 piernas, le amputaron las 2 piernas y ya no manejaba el tema de Matecaña él como empresario, sino que alquilaba la estructura de Matecaña. Entonces Macías la alquiló, la montó allá en Ronda Real, que fue la última etapa de Matecaña, que ahí es donde se enfrenta Diomedes Díaz con el binomio de oro y se hacen los famosos versos. Diomedes llama a Rafael Orozco, hacen versos, después sube Israel y toca el acordeón al lado de Juancho Roy, hizo coro Juan Piña. Eso fue un espectáculo, estuvo yo Arroyo en ese evento y Juan Carlos Coronel. Había caído, por cierto, previo al evento, un torrencial aguacero y la caseta estaba, la gente con el agua a la rodilla y ahí estaba, se llenó la caseta. Vendían las bolsas afuera, sí. las famosas menchas, la gente se ponía por encima de los zapatos las menchas para no empatarse de barro y entonces le llamaban la matebarro, no Matecaña sino matebarro. Y por cierto que el binomio de oro estuvo a la hora exacta, precisa, y pues el siguiente artista era Diomedes Díaz, pero venía retrasado porque tuvo problemas el bus donde venía, que se varó, que esto, que el otro, y ya la gente pues se quería sollevar. Entonces yo acudo, que yo era el presentador conjuntamente con Mincho, y pues acudo al empresario y le digo, ¿por qué no le decimos al binomio de oro que como son 2 tandas que va a hacer, que haga la segunda tanda de inmediato para darle tiempo a que llegue el gran Diomedes Díaz? Y así se hizo y salvamos el problema en la caseta esa noche. Fue la última etapa de Matecaña. Fue la última etapa de Matecaña. Bueno, Sí. ustedes han mencionado un tema que ha sido el común denominador de las fiestas, los aguaceros. Los pisos de esta zona que lo hacían con cascarilla de arroz. ¿Cómo era el baile? ¿Cómo se bailaba en medio de esos pantanos que se formaban? En las casetas traían una estructura, un piso, Sí, pero el piso era insuficiente cuando se llenaba. Sí. Entonces, el resto era acerrín por los lados, era acerrín, el desecho de la madera y cascarilla de arroz. y cascarilla de arroz. Sí, señor. Sí, señor. Anécdotas. Bueno, anécdotas, por ejemplo, estábamos en la caseta Matecaña instalada aquí en el año de 1973, campeón mundial, nuestro primer campeón mundial, Kip Pambelé. Y resulta que Napoleón Perea estaba transmitiendo en vivo y en directo desde Panamá y yo estaba con el señor Pepe Molina como maestros de ceremonia del primer desfile de las candidatas allí en la caseta Matecaña, ubicada en este sector. Cuando Pepe Molina estaba en la parte baja, yo estaba presentando las candidatas y él estaba con su radiecito, pues escuchando la transmisión de Napoleón Perea Castro, que estaba en vivo y en directo desde Panamá, oyó, y cuando se da el momento en que es campeón Antonio Cervantes Kip Pambelé. Estamos hablando del año 1972. Pambelé entonces sube raudamente Pepe Molina y me arrebata el micrófono y yo me quedé preocupado y entonces dice Pepe Molina, tenemos campeón, Colombia es campeón, Colombia es campeón, y eso se formó la algarabía más grande allí en la caseta. Las candidatas empezaron a bailar y todo el mundo a brincar y a saltar, a celebrar nuestro primer título de campeón mundial. Bueno, yo tengo una anécdota relacionada con eso, con las casetas. Con el tema de las casetas tengo una anécdota. Cuando se montan las 3 casetas en Chambacú, donde habló el Papa, en la ciudadela de Chambacú, se llamaba Ciudadela 11 de noviembre, así le puso Javier Cáceres, que era el presidente de las fiestas de
de la ciudad de Cartagena. Por mucho tiempo. Ese entonces, por mucho tiempo. Le decían Don Tero. Ahí estuvo también, ¿sabe?, el jefe de prensa Carlos Mutón. Sí. Fue jefe de prensa. Que era el jefe de prensa del Consejo. Del Consejo. Sí, señor. Antes de que entrara Borda, Alberto Borda, antes de que entrara Alberto Borda, que fue el secretario también del Consejo y que asumió también muchas fiestas de independencia de Cartagena. Yo recuerdo que habían las 3 casetas, las 3 esquinas. Estaba la Matecaña y la 5 Estrellas. La 5 Estrellas la montó un empresario italiano, Brandi Marti, señor que vino por aquí, se convirtió en empresario y era muy amigo de Marcos Díaz, de las agrupaciones vallenatas. Perdone, y le interrumpo, y terminó casándose con una cartagenera, ¿oyó? Sí. Con la cual tuvieron 3 hijos. Bueno, entonces él contrató a Juancho Polo Valencia a través de Osvaldo Jiménez y el grupo que lo estaba asesorando para eso. Y Macías tenía la Matecaña y la 5 Estrellas la tenía un señor de allá que vivía en La Boquilla, que también era empresario y tenía una buena cartelera. Pero la mejor cartelera la tenía la caseta Matecaña. Tocaba Alejo Durán, tocaba Alfredo Gutiérrez en vallenato, tenía buenas agrupaciones. Y Juancho Polo tocaba en 5 Estrellas. Cuando estamos en el tema de anunciando los grupos, quien abría era el maestro Alejandro Durán. Cuando yo veo dentro de la caseta es a Juancho Polo Valencia. Y le digo a Dagoberto, Dago, tú contrataste a Juancho Polo, ¿quién lo contrató? No, Juancho Polo va a tocar, es en la caseta 5 Estrellas, es de la cartelera 5 Estrellas. Y nos les acercamos al viejo, a Juancho Polo, maestro, ¿cómo está? Buenas noches. Su caseta no es esta, su caseta es la 5 Estrellas. Dice, sí, de allá vengo, pero allá no hay gente, a mí me gusta tocar donde hay gente. Yo voy a tocar aquí. Entonces, son cosas que sucedieron en ese marco de las fiestas de independencia de Cartagena. Había casetas que se pelaban, y había otras que se llenaban totalmente. Uno, Matecaña por su fama, la otra por los buenos artistas que tenía. Entonces, le montaron competencia a la caseta Matecaña siempre. Aquí estuvo la 5 Estrellas y estuvo la caseta 3 Esquinas. Anécdota con Alejo Durán. No podemos pasar esta entrevista sin hablar del maestro Alejo Durán. Fue uno de los grandes actores principales de estas películas llamadas Fiestas de la Independencia de Cartagena. Hubo una época en la cual, pues, usted recuerda, mi querido Lucho, que para uno comunicarse entre ciudades aquí en Colombia, pues había que pedir permiso, por ejemplo, pedirle permiso si era para acá, para la costa, pedirle permiso a Cartagena llamando a Lorica. A ver, Montería. Sí, Montería, dale paso a Lorica, dale paso a Lorica. Lorica, dale paso a donde vivía Alejo Durán. Planeta Rica. Planeta Rica, darle paso a Planeta Rica. Total que no pudimos comunicarnos con Planeta Rica para contratar al maestro Alejo Durán. Y yo trabajaba para 3 Esquinas con Sumares. Me dice el doctor Fernández, bueno, mire, coja uno de los burgoncitos y váyase para Planeta Rica. Nos fuimos para Planeta Rica. Llegamos, no encontramos al maestro Alejo Durán y ahí estaba en el monte, estaba en la finca. Llegó, Lara, ¿tú qué buscas por esta tierra, Lara? Yo, maestro, vine a hablar con usted, a ver si lo contratamos para Cartagena. Ajá, ¿cómo es el cuento, Lara? ¿Ya le sirvieron tinto a Lara? No, yo no tomo tinto. Tranquilo, maestro. Entonces le digo, bueno, le vamos a pagar 350,000 pesos por día. ¿Oyó? Y son 3 días, lo vamos a bajar en el Hotel Hilton. Y me dice, no hay contrato, Lara. Maestro, ¿por qué? Dice, no, Lara, en ese hotel yo no me bajo. ¿Cuáles son los motivos, maestro? Vea, ahí le sirven a uno un tinto hecho en una máquina y eso no es tinto para un hombre como yo. A mí me gusta el tinto hecho con candela, con leña. El desayuno es lo mismo, le sirven a uno un pancito untado con mantequilla, eso no es desayuno para un hombre como yo.
Le dije, maestro, bueno, ¿y entonces dónde quiere que lo bajemos? Para resolver el impasse. Me dijo, bájenme en Residencia Sincelejo, donde se bajan todos los buenos artistas, como Alfredo Gutiérrez, Aníbal Velázquez y todos ellos. Ahí nos bajamos siempre. Y ahí sí me sirven el desayuno y el café como a mí me gusta. Y ahí cerramos el negocio entonces. Bueno, la previa de el disfrute de los festivos de esto eran las transmisiones radiales, la del bando y la de las fiestas en los Palacios Reales, como usted acaba de anotar hace un momento, Miguel. ¿Cómo se vivían esas transmisiones fin de semana en los Palacios Reales de las Reinas Populares? Era una verdadera periferia lo que hacían los técnicos. Y Mincho es testigo de eso porque no existían, por ejemplo, las líneas propias para hacer esas transmisiones y los técnicos cogían y se robaban, se hurtaban sigilosamente las líneas de las telefónicas de los que estaban por allí cerca y que tenían teléfono y se montaban una escalera y allí cogían y hacíamos las transmisiones. Esa era una forma de hacer las transmisiones, pero las hacíamos no solo pues en los palacios reales de las candidatas, como se le llamaba en ese entonces, sino en las casetas de, por ejemplo, el Pie de la Popa, ahí al lado de la ermita del Pie de la Popa, pues se hacía también una caseta y allí teníamos que transmitir. Y resulta de que en una oportunidad no salía la transmisión porque se utilizó antena y ya, pues mi compadre Miguel Polo, que era el director ese día, dijo, bueno, tira esa antena ahí al piso y ya no vamos a transmitir. Cuando tira la antena al piso, el técnico, recuerdo que enseguida salió la transmisión. Mire cómo son las cosas de la vida. Bueno, yo recuerdo esa época, técnicos como Wilfrido Figueroa, el popular Alambrito. Me recuerdo de Orlando Sumay, que era uno de los técnicos muy reconocidos. Otro señor, Manuel de Alzagaray, también era técnico, el Capi Tobar, Tribilín Manrique Santo Domingo, y Toño González, que era un técnico que siempre utilizaba Caracol para sus grandes transmisiones nacionales, maestro Toño González. Ellos eran también estaba Guancho Hueto en RCN, habían varios muy buenos, pero en especial recuerdo a este señor, a Toño González, porque él sacaba las transmisiones las sacaba de donde sea. Él buscaba la forma de cómo sacar las transmisiones, así que el Caracol siempre lo tenía él como un baluarte, como una persona interesante para las transmisiones, no solamente del reinado, sino las elecciones después que fueron por voto popular. Siempre utilizaban mucho a Toño González para las transmisiones nacionales. Bueno, nombres de otros colegas, de otros locutores, de otros animadores. Yo recuerdo mucho a Epifanio Rodríguez H, recuerdo a Cheo Romero, que fueron compañeros de trabajo. Recordamos a Rey David González, que está hoy en los Estados Unidos. Recordamos a Otoniel Zabal Zabarrio, muy buen locutor, muy buen periodista de la época, estamos hablando de la época. Orlando Muñoz Saladén, con el que compartimos muchas transmisiones también. Enrique Quique Salgado, que aparte del fútbol, también transmitió fiestas de la independencia, fiestas del 11 de noviembre con nosotros. Ciro Alberto Marínez Ochoa, también lo recordamos. Un buen Teófilo de Ávila Camacho. Bueno, ese fue mucho más antes que todos nosotros. Teófilo Ortega Ramos, que también estuvo de la mano. El maestro Mañe Vargas, la cátedra, Mañe Vargas. El gran Pispiripi, May Viloria, sí, también estuvo con nosotros. Ricardo grupo. Miranda Urueta, también lo conocimos en esto de las fiestas de independencia. Andrés Miranda Jiménez, Alfonso Anaya Blanco. Son muchos que hicieron fuerte
el tema de las transmisiones de las fiestas de independencia de Cartagena. El tiburón mayor le decían a Alfonso Anaya. Alfonso Anaya, el tiburón mayor porque se inventó el show de los tiburones. Y ahí, no sé si te puedes recordar más nombres. Sí, claro. Por ejemplo, Pedro Pérez Barrios, que hacía parte del grupo de Todelar, igualmente Adelmo Jiménez Ño Justo, que era nuestro director artístico. Cuando yo llegué a Todelar en el año de 1970, me correspondió trabajar en Radio Vigía y mi director artístico era Adelmo Jiménez. Es que la radio de antes tenía su director artístico, el que le enseñaba a uno, hable así, utilice este tono, en fin. Es que también, Miguel, la radio estuvo muy vinculada siempre a la fiesta del 11 de noviembre, la fiesta de Cartagena. Yo recuerdo las transmisiones de las voces femeninas de Nancy Arlé Castellón, Ligia Margarita Puello, Olga Burgos Martelo. O sea, también estuvo muy ligada a voces como la de Luis Fernando Tobar Quir, la voz de Alfonso Padilla Pérez, estuvo también José Polo Guardo, los grandes locutores de la voz de las Antillas, son locutores de unas voces extraordinarias, también estuvieron muy ligados. Alex Castilla, también emigró para los Estados Unidos. Monterrosa. Sí, el profesor Monterrosa, el maestro... o sea, fueron muchos los locutores que estuvieron con nosotros en esa época. Sí, Vicente Robles Fernández. Llegó también Osvaldo Jiménez desde Valledupar, vino también desde Barranquilla, Ricardo Peñuela Rodríguez, que en paz descansen los dos, y así sucesivamente, jóvenes que estábamos dedicados a esto de las fiestas, a esto de la radio, y pues nos quedamos allí. Entonces, tratando de introducir la música vallenata, porque Cartagena, como lo había dicho en una entrevista anterior con usted, Lucho, pues Cartagena era una ciudad netamente salsómana, una ciudad que le gustaba mucho caribeña. La salsa, como caribeña que era. Entonces, para introducir el vallenato a Cartagena fue una lucha grande, mi querido Mincho Paternini. Hay un personaje que lo hemos omitido aquí, pero de esos personajes muy buenos de la radio que marcó, Néstor Alberto Sánchez, el Pindo, también el piropero Víctor Prieto Castro, también marcó mucho en tema de fiesta. Sí, y retomando el tema de la música vallenata, pues sin lugar a dudas, Mauricio Pornoy pues jugó un papel importantísimo en la introducción del vallenato en la costa con un programa Fiesta Vallenata que lo hacíamos Pedro Pérez Barrios y este servidor, y no solo hacíamos el programa, sino que nos desplazábamos a los diferentes lugares donde tocaba Poncho Zuleta, donde tocaba Oñate, los hermanos López, en fin, todos estos grupos que ya eran fuertes, para entrevistarlos y pues posteriormente difundir esas entrevistas a través del programa Fiesta Vallenata bajo la dirección de Mauricio Pornoy Cantillo. Bueno, las primeras presentaciones cuando empieza el auge del vallenato en Cartagena, ¿cómo las recuerdan? Bueno, es importante. Miren usted que parece increíble que se trae a Jorge Oñate con los hermanos López. Eran los hermanos López en ese entonces, porque en los grupos mandaba el acordeonero, no el cantante. Posteriormente, pues el cantante hoy en día es el que manda en los grupos. Y entonces trajimos a los hermanos López. ¿Usted sabe dónde se presentaron los hermanos López? En el Teatro Cartagena. Teatro Cartagena. Y así sucesivamente vinieron otros grupos, ya no en el Teatro Cartagena, sino en otros recintos. La primera vez que vino Diomedes Díaz a Cartagena a promocionar su música fue en el Teatro de Radioteatro de Emisora Fuentes, en el show de Pepe Molina, que yo era su asistente en ese programa, y recuerdo que allí lo presentamos
la gente no cabía en el radioteatro en esa oportunidad, cuando vino Diomedes por primera vez a promocionar su música. Y la verdad que fue algo apoteósico. Bueno, Mickey, usted que tuvo oportunidad de acompañar mucho a Diomedes Díaz, ¿cómo se preparaba una presentación? ¿Cómo se manejaba esos incumplimientos consuetudinarios para salir a la tarima? Diomedes era indio y cuando uno lo iba a buscar para que cumpliera, él decía que no había necesidad de irlo a buscar porque él era responsable y era serio. Pero tuvo muchos amigos que en el camino le fueron dañando su responsabilidad y su seriedad, porque lo invitaban. O sea, Diomedes tenía un compromiso en Cartagena y lo seducían a que no viniera a Cartagena, que le daban el doble para que se quedara con ellos. Comenzó entonces el incumplimiento, porque lógicamente una persona que se está levantando económicamente, le están dando una tarifa en Cartagena y le ofrecen el doble para quedarse en una parranda de mafiosos o de amigos, él accede a eso. Y comenzó Diomedes su carrera de incumplimiento. Entonces, así nosotros nos tocó hacernos muy amigos de él y estar muy de cerca para que los empresarios, a los cuales nosotros le recomendábamos nuestro artista, que era Diomedes Díaz, le pudiera cumplir. A mí me tocaba viajar acompañando a Diomedes a otros eventos por tal de que viniera a cumplir los eventos de Cartagena. Bueno, amigos en Cartagena, Felipe el Hatch, por ejemplo, sí. ¿Cómo eran esas parrandas? Las parrandas de Felipe, ninguno sabía que Felipe estaba en ningún otro tema, porque aquí la gente, lo que sí sabemos que no lo dejaron entrar al Club Cartagena, porque no sabían la procedencia de su dinero. Y él le tocó hacer un club que lo llamó Villa Esperanza, un sitio para reunirse con sus mejores amigos. Y así como él conoce a David González, conoce a los locutores de ese entonces, y comienza el enamoramiento con los grupos vallenatos. Y le gustaba mucho Diomedes y le conseguimos que Diomedes viniera a una de sus famosas parrandas. Pero Diomedes tenía un compromiso, la primera vez que le tocó a Felipe, tenía un compromiso con las cabañas del Hotel Caribe. O sea, frente al Hotel Caribe habían unas cabañas donde hacían bailes. Sí, señor. Entonces, ese día tocaba Jimena, Christopher y Diomedes Díaz. Eran los artistas de ese evento. Y el señor Felipe el Hatch dijo: contrátenme los tres que están tocando allá, que vengan aquí, toquen aquí y se vayan para allá. Y fue la primera vez que Diomedes Díaz le tocó un baile a Felipe el Hatch. De ahí coincidieron, nació una amistad de ellos dos y fueron muchas parrandas. Entre esas, en una de las parrandas allá en La Fe, el señor Felipe el Hatch le regaló un vehículo, un bus, compró un bus para regalárselo a Diomedes Díaz. El famoso bus que Diomedes tuvo para que lo llevara a todas partes. Bueno, nostalgia de esos tiempos, Miguel. Pues imagínese usted, tantas nostalgias. Para rematar con lo de Felipe el Hatch, cada vez que Diomedes venía a Turbaco o Aracona, ese era el sufrimiento del empresario que montaba el espectáculo con Diomedes, porque terminaba la primera tanda. Recuerde que eran 3 tandas que había que tocar cada grupo, y entonces ponían a Diomedes que tocara la primera tanda, y Diomedes se lo llevaba enseguida. Felipe el Hatch se lo traía para aquí, para Cartagena, y después el lío para que regresara Diomedes nuevamente al sitio donde tenía que seguir cumpliendo. Entonces me enviaban a mí: hombre, Miguel, que eres bastante amigo de Diomedes, usted se lo traiga y tal. Y yo venía, y pues Diomedes me hacía caso, porque yo le decía: Diomedes, enmigajan la caseta, mi hermano, así utilizando el término vallenato, la enmigajan, vamos Diomedes. Y me hacía caso y se venía a cumplir, terminar de cumplir. Posteriormente regresaba otra vez a Villa Esperanza a seguir parrandeando
con sus amigos allí. La nostalgia que nos da es que el tiempo va pasando y viene un relevo generacional. Y de pronto uno contando todas estas cosas y todas estas anécdotas, retrotraímos aquel tiempo. Y uno dice, aquel tiempo fue mejor. Había una actitud respetuosa hacia cada una de las cosas que se hacían dentro del concepto de lo que estamos hablando, de la fiesta. El locutor se preparaba, leía mucho, se estructuraba, porque venían las candidatas de los distintos departamentos y uno decía Antioquia, y uno hablaba de cómo era el departamento de Antioquia, no como el reinado, con la mujer que mandaba, sino como tal. O sea, era educar a la gente que nos seguía a través de la radio. Hoy es nostálgico porque el locutor investiga poco, el periodista investiga poco, no va a fondo, así sea que estemos en fiesta, ¿no? A veces los oyentes no saben el motivo por el cual se celebran las fiestas en Cartagena. Aquí no hacemos carnaval. Inclusive equivocamos el contexto de nuestra fiesta colocándole a los eventos de barrio carnaval. Por ejemplo, aquí le decíamos el carnavalito del barrio El Socorro. Y fuimos luchando nosotros a través de la radio y dejamos ese legado que no es carnaval, sino cabildos. Porque aquí, en el comienzo de la conquista, se hacían pequeños cabildos en los sectores. Entonces fuimos cambiando el vocablo de carnaval por nuestro propio vocablo que es cabildos, los cabildos de barrio. Entonces hoy nos da nostalgia porque la radio no apoya lo que nosotros dejamos como legado. No investiga. No investiga. Nosotros dejamos un legado en la radio, plasmado. Cuando llegamos a las emisoras, que cuando la Cartagena de hoy estaba en vía de ampliar su espectro de comunicación. Nosotros llegamos a las AM, llegamos a las FM con una estructura académica, con un apoyo cultural para nuestros oyentes. Ya hoy eso se ha perdido. Son pocos los periodistas que manejan esto del el estudio de la cultura nuestra. Entonces eso nos da un poco de tristeza y un poco de nostalgia y uno dice, oh, tiempos aquellos. Eso es lo que nos llena a nosotros de mucha nostalgia, nos embarga de mucha tristeza. Sí, empezando, perdonen, por lo que comenté anteriormente con respecto a los directores artísticos. No era cualquier persona o cualquier persona locutor, que utilizaba el micrófono. Sí, que nos iba a dirigir a nosotros como directores artísticos de las emisoras. Oye, si no, tenían que ser personas estructuradas, personas que realmente nos iban a enseñar a nosotros cómo utilizar el micrófono, cómo saber, cómo tratar una transmisión de X o Y evento. Entonces, ya eso hoy en día no existe. Ya no existe esa pedagogía hacia el locutor de hoy en día. Y es una lástima porque, pues... Es lo peor, que esta generación está creciendo pensando que esa es la verdadera radio. De los gritos, del locutor que con un eructo se hace famoso. La chabacanería. La chabacanería. Sí. No, ya, eso es lo que nos envuelve en nostalgia. Y por eso yo pienso que la radio está perdiendo audiencia y se están viniendo para los medios alternativos, para la virtualidad. Hoy escuchamos que ECAR, por ejemplo, una encuestadora, dice que la radio ha perdido aquí en Cartagena una cantidad de oyentes. O sea, sumando todo lo que han perdido las emisoras que están en estos momentos AM, FM, y hay un indicativo que la gente está buscando otras alternativas donde se pueda nutrir mejor, estar más informado. Entonces, parece que la radio no está haciendo el trabajo que nosotros hicimos, que lo maduramos, que lo dejamos ya hecho para que lo siguieran. Están haciendo otra cosa. Y para rematar, Mincho, pues la radio fue hecha para llevar cultura a todos los rincones del mundo. Óigase bien, del mundo. Llevar cultura, no lo contrario, que han entendido últimamente pues
los amigos de la radio. Bueno, dentro de este contexto se nos estaba quedando por fuera un tema muy importante, el boom de las orquestas cartageneras de los años 80. ¿Cómo lo recuerdan? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué se terminó? Hablar de la música en Colombia es hablar de Cartagena, que sin lugar a dudas aportó y sigue aportando mucho en esa materia. ¿Por qué? Porque los grandes músicos de este país salieron del Caribe colombiano. Oye, Cartagena, todo lo que es el departamento de Bolívar, oye, San Jacinto, Arjona, Turbaco, en fin, todo el Caribe colombiano y especialmente Cartagena, que fue, como dije al principio de esta entrevista, una ciudad netamente salsómana, una ciudad de salsa, de sabor. Entonces los músicos salían de Cartagena, salían del Caribe colombiano hacia el resto del país, ¿oyó? Y fue como los mejores grupos de este país siempre fueron de Cartagena, nacieron de Cartagena. Sí, yo recuerdo, porque creo que soy contemporáneo con el movimiento musical de orquestas de la ciudad de Cartagena. Aparte de Joe Arroyo, aparte de los Corraleros de Majagual, que jugó muy atrás en los años 1960, una idea de Toño Fuentes de reunir a las máximas figuras de la música en Colombia. Después vino un movimiento que fue el de Pedro Laza y Rufo Garrido, que ellos hicieron su movimiento aparte. Después vino un movimiento que fue el de Rafael Cabeza y el maestro Ángel Vázquez, a propósito de que fueron dejados por fuera del movimiento musical que hacía Toño Fuentes con los Corraleros de Majagual. El uno creó el Vázquezón y el otro, Aníbal Velázquez, creó la guaracha, y el Vázquezón junto con Rafael Cabeza. Rafael Cabeza se unió al maestro Ángel Vázquez para hacer el Songo Sorongo, que fue un movimiento musical de ellos en ese entonces. Aparte de eso, comenzó el movimiento de las orquestas en Cartagena. Toño Beltrán y su orquesta fue una orquesta famosa, la Monumental de Colombia, donde cantaron las Perlas Negras Elizabeth y Ruth. Apareció la orquesta Barbacoa con Arnold Medrano, que fue exitoso ese movimiento musical. Nando Pérez y su orquesta con el Michi Sarmiento. Después allá estaban naciendo, Nando había nacido en el INEN con la agrupación de Eugenio Giraldo, Los Inéditos, pero en vista de que a Eugenio le salieron dos famosos cantantes, dos buenos cantantes, que era Rami, que era corista, tocaba coro y tocaba el güiro en la agrupación. Decidió el maestro Eugenio hacerle una grabación a Nando por aparte y hacerle una grabación a Rami por aparte. Entonces, de allí salieron dos grandes agrupaciones. Después de eso salió el grupo Güiro, salió Los Hijos del Sol, Maguaré Caribe, salieron Alfonso y su Octava Potencia. Una cantidad de agrupaciones que se formaron aquí, y después vinieron las agrupaciones de música caribeña. Entre esos estuvo Viviano Torres, el maestro Justo Valdés, estuvo Rafael Chávez, estuvieron los hermanos Hernández, Hernán Hernández y su hermano, formando ya otro movimiento musical en la ciudad de Cartagena. Y tuvimos un auge tremendo y nos ganamos con Joséito Martínez el Congo de Oro en Barranquilla. Joséito Martínez, que también es de las entrañas de Cartagena y armó su orquesta, era trompetista, y el maestro Joséito Martínez decidió hacer su orquesta y fue y cantó con Fruco, y después se ganó el Congo de Oro en el Carnaval de Barranquilla. Fue un movimiento que arrancó aquí en Cartagena y terminó haciendo despertar a Barranquilla en cuanto a movimiento también de orquesta. Es cuando nace el grupo Raíces en Barranquilla. Comienzan a nacer agrupaciones también a nivel nacional, como Guayacán, como Nietzsche, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí en Cartagena comenzó el movimiento musical. Sin lugar a dudas, Mincho. No podemos dejar por fuera a un monstruo, definitivamente, como lo fue Joe Arroyo, nativo de esta ciudad, y que pues le dio un empuje fuerte
a lo que es la salsa, de tal forma que todos los viernes se iba para Sincelejo a tocar con la orquesta del maestro Pello Torres, y en una de esas presentaciones le toca alternar con Fruco y sus tesos, y lo escucha a Fruco y le dijo: muchacho, tú te quieres ir conmigo para Medellín, tú eres un monstruo, tú eres una verdadera joya, vámonos para Medellín. Y el lunes siguiente él y yo estudiábamos en Esaméricas Contabilidad, y me dice eso, y yo le dije: ¿cómo es posible que tú me vienes a comentar esto y no lo has llamado? Porque me mostró el número del teléfono, y me dice: Miguel, ya lo voy a llamar enseguida. Y salió a llamarlo. Cuando vino brincando de alegría y me dijo: mañana mismo me pone el pasaje para irme para Medellín. Y se fue para Medellín, y ahí despegó definitivamente Joe Arroyo con la orquesta del maestro Fruco. Bueno, Hugo Alandete. Ah, sí, claro, se nos quedó por fuera Hugo, uno de sonero, nacido en Barú, también tuvo su movimiento musical. Hizo un tema que... A que no adivina de dónde soy, sí. Mi tierra. Sí. Es una de las canciones importantes del sonero Hugo Alandete. Y así se nos van a escapar una cantidad de nombres, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de Abel García, ahora que usted me dice. Abel García fue un cantante, aún sigue, es cantante, canta en los griles, en los grandes hoteles de aquí. Fue quien reemplazó en Lavillos, Caracas, a José Luis Rodríguez, el Puma, también de Cartagena. Patacón Pisado. El Patacón Pisado, el nene Víctor de Real, imagínate, con Juan Carlos Coronel. Eso fue otro movimiento. Ahí salió el Arcón de Colombia. Aquí también estuvo Víctor Meléndez, el Guachi Meléndez. No terminaríamos hoy de mencionar a las grandes figuras de la música tropical de la ciudad de Cartagena. Y de la orquesta de nene está el Chombo, Serberman, Chombito, que ahorita estuvo con Alfredito La Fe haciendo una gira a nivel nacional. Y por eso lo decíamos, que definitivamente Cartagena es de los viejos está pues la cuna de grandes artistas. De los viejos está Harry Hawking, Johnny Alzuza, una cantidad de cantantes que tuvo la ciudad de Cartagena. Bueno, cosas por contar muchas, pero el tiempo es oro. Algo más que ustedes quieran anotar, algo que yo no les haya preguntado, que ustedes quieran expresar. Agradecerte, Archie. Yo creo que en un segundo capítulo podíamos hablar de algunos personajes que también dejaron historia para la música en la ciudad de Cartagena, en la radio, como José Guillermo Romero Verbel, un amigo entrañable que no puedo olvidar y que llevamos en el corazón siempre que hablemos el tema de música. Tenemos que tener un referente allí, que es Cheo Romero, el más conocedor, el más extrañoteador por el talento nuestro. Con él hicimos 2 micrófonos de oro, 2 bucaneros de oro, premiando el talento nuestro. Mincho, y decía, como decía nuestro amigo, entrañable amigo, que se nos fue muy temprano, por cierto, muy joven, decía Cheo: en mi memoria hay 500 gigas. 500 gigas. Por eso yo no escribo nada, porque tengo 500 gigas aquí en mi memoria. Y a fe de verdad que sí, porque él nunca lo vi sacar un papel para hablar de salsa, y todos los nombres los tenía, inclusive hasta la nomenclatura de dónde habían nacido los grandes de la salsa en sus respectivos países. Sí, y finalmente pedirle excusas, presentarles excusas a aquellos colegas que no mencioné. Sabe que la mente no tiene a veces, no la mente de esa que tenía Cheo de 500 gigas. A veces a uno se le escapan algunos nombres si no mencioné a algunos colegas. Pues en próximo programa lo haremos. Sí. Los recordamos a todos con especial cariño y esperamos que Dios los siga bendiciendo y los siga ayudando en este 2025 que estamos haciendo esta entrevista con Archie. Archie Lucho Tarrá, conocido, gran amigo, excelente periodista. Muchas gracias por este espacio.